Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso para seguir haciendo este análisis de la implementación de la nueva escuela mexicana en el nivel medio superior. Muchas gracias a todos aquellos que se han dado el tiempo para seguirme, para darme un like, para hacer sus preguntas. Es muy importante todo esto porque me ayuda a mí a seguir compartiendo contenido de aquellas cosas que no han quedado muy claras. El día de hoy quiero pedirles antes de que comencemos que me regalen un like, por supuesto, que se suscriban si no lo han hecho, y si eres nuevo viendo este contenido puedes ir al canal y revisar los videos previos acerca de la implementación de esta nueva escuela mexicana. Hemos estado hablando de la implementación del programa Aula Escuela Comunidad, que les había dicho es la columna vertebral de esta reforma. Y quiero mostrarles brevemente un pequeño repaso de los elementos que tienen esta reforma. Aquí está. Ustedes pueden darse cuenta que aquí tenemos como número uno o como parte inicial, como parte de estos componentes del programa, es el referente curricular, que no es otra cosa más que los contenidos o las progresiones de las unidades de aprendizaje curricular del marco curricular común de la escuela, de la educación media superior. ¿Ok? No es otra cosa. Todo lo que vamos a abordar en este programa de la Escuela Comunidad está sustentado por los contenidos que ya nos ha dado la Dirección General de Bachillerato o el subsistema al que usted pertenezca. Vamos a utilizar esas progresiones de esos programas de las unidades de aprendizaje curricular. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos la estructura organizativa, que ya habíamos visto, que consta de unos elementos del aula, que son los dos docentes, dos maestros, elementos de la escuela, que es el director, el subdirector, si existe en la escuela, y un personal administrativo de apoyo. Y en la comunidad tienen que ser dos padres de familia obligatorio y algunas otras personalidades de algunas asociaciones públicas o privadas de la sociedad con las que podamos involucrarnos. El tercer elemento es el clima escolar, que consiste en las comunidades de aprendizaje, donde se integran el colegiado docente y el colegiado escolar. Quiere decir que en esta parte el colegiado docente tiene la oportunidad de revisar los contenidos de estas progresiones de las que hablamos como referente curricular, y entonces acomodarlos para que el alumno pueda desarrollar los conocimientos, pueda obtener los conocimientos y pueda desarrollar las habilidades que necesita para la implementación del proyecto escolar comunitario. Y por supuesto que ahí está el producto como último elemento de o último componente de este programa de la Escuela Comunidad, que el proyecto escolar comunitario. El día de hoy vamos a revisar esta parte, la implementación de este programa Aula Escuela Comunidad, eh, y cómo vamos a obtener este proyecto escolar. Entonces vámonos directo a revisar esto, que nos habla de las fases del programa. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahora que ya entendemos de qué se trata, por qué es la columna vertebral de la reforma o de este nuevo modelo educativo, entonces ahora vamos a ver cómo le vamos a hacer. Yo sé que muchos de ustedes ya están en clases, ya empezamos, ya estamos conociendo las progresiones, los programas de estas nuevas unidades de aprendizaje curricular, y hay algunos cuestionamientos sobre a qué equivale. Por ahí tenía yo una pregunta de alguien que decía, humanidades entra con el nombre de ética. Entonces empezamos a tener este tipo de cuestionamientos para tratar de entender, a ver, ¿es lo mismo pero con otros nombres? O de qué se trata? Y entonces lo que tenemos que hacer primero que nada, antes de seguir en este trabajo que nosotros hemos hecho en las aulas, es entender las diferentes fases que tiene este programa Aula Escuela y Comunidad. Y fíjense, dice aquí, dice, la implementación del programa Aula Escuela Comunidad contempla 4 fases que requieren de la implicación y trabajo colaborativo de todas las personas que forman parte de la estructura organizacional referida en el apartado anterior, que ya hicimos un breve resumen de esto. Las 4 fases serán realizadas al inicio de cada ciclo escolar o de cada semestre, según sea la duración del proyecto escolar comunitario propuesto, semestral o anual. En cualquier caso, deberán desarrollarse de manera paralela a la implementación del marco curricular común de la educación media superior.
Ok, entonces nosotros ya estamos ahorita en el arranque del ciclo escolar 2023-24 y los proyectos escolares comunitarios estarán vinculados con las progresiones académicas del primer y segundo semestre, de acuerdo a estas indicaciones que tenemos en este documento. Y vamos a involucrar a los estudiantes de estos semestres, es decir, los estudiantes de nuevo ingreso. Aunque desde mi óptica particular creo que deberíamos de tomar en cuenta a los alumnos que todavía están llevando el plan en liquidación, porque ellos ya tienen una madurez un poquito más grande y también porque ya tienen más experiencia y más conocimientos que podemos ayudar e integrar a los muchachos que son nuevos, que están aprendiendo, que usted como docente también está aprendiendo o usted como directivo está tratando de entender cómo le va a hacer. Entonces creo que es importante también involucrar a los otros semestres. Pero el documento nos dice que solamente como requerimiento es para los de primer y segundo semestre, que son los nuevos. En este primer momento se recomienda trabajar en proyectos que impliquen la atención de problemáticas o necesidades comunitarias de baja complejidad. Como estamos iniciando y hay una persona de la estructura educativa a la que yo pertenezco, que me decía, mira, tenemos que dejar que así como cuando sacas el hielo del congelador, se va a ir derritiendo poco a poco, no podemos derretirlo de un solo golpe, así que tenemos que hacerlo así, de a poquito, de a poco. Y entonces aquí nos dice que vamos con necesidades o trabajar con necesidades comunitarias de baja complejidad. Y vamos a ver más adelante este anexo que viene aquí, nos dice de qué se trata. Dice, trabajando en su vinculación con la comunidad, que ya lo habíamos visto, que ya hemos hablado de todo esto. Ahora fíjense, aquí aparte, dice, el objetivo es que el programa Aula Escuela Comunidad facilite la implementación gradual del marco curricular común de la educación media superior, con enfoque transversal y basado en proyectos contextualizados, los cuales podrán apoyarse de diversas metodologías, que en algún momento vamos a hablar de esas metodologías activas. Además, fomentará el establecimiento de espacios para compartir aprendizajes, tomar decisiones y desarrollar planeaciones didácticas articuladas para el desarrollo del proyecto escolar comunitario. Una vez entendiendo esto, entonces vamos a las fases de la implementación. La primera fase, me regreso aquí, pueden ustedes observar, dice elaboración del diagnóstico colectivo. En educación básica se ha trabajado mucho en tratar de hacer un diagnóstico del aula, de la escuela, de la comunidad, es cierto, pero este diagnóstico lo ha hecho exclusivamente el docente. En educación media superior, hablando de los integrantes de este comité, debemos comprender que deben participar el colegiado docente y el colegiado escolar en la elaboración del diagnóstico, junto con el directivo o los directivos y con las personalidades de la comunidad, que primero debe haber padres de familia y también podemos involucrar a otras instancias. Una vez que hacemos el diagnóstico, que vamos a ver más adelante en qué consiste el diagnóstico, vamos a definir el proyecto o los proyectos escolares que vamos a trabajar en nuestra comunidad. Muy importante que, como lo vimos en los párrafos anteriores, estos pueden ser de impacto semestral o de impacto anual. Entonces ahí tenemos que empezar a analizar la situación. Después de que definimos cuál va a ser el proyecto, vamos a ejecutar este proyecto y durante la ejecución tenemos que darle seguimiento y retroalimentación al proyecto escolar comunitario. Entonces, estas son las 4 fases que nosotros tenemos que abordar en la implementación. Así que vamos a ver la primera parte. Solamente, y hoy nos vamos a centrar en esto y después vamos a ir con la siguiente parte, que es la elaboración del diagnóstico colectivo. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer este diagnóstico? Ya vimos quiénes integran, qué personajes integran esta parte del diagnóstico, cómo van a participar en el diagnóstico, así que vamos a leer esto. Dice, consiste en describir cuantitativa y cualitativamente las características, intereses, necesidades, recursos y problemas de la comunidad escolar y social, además de realizar el análisis de la información recuperada. Este diagnóstico deberá incorporar la participación de todos los integrantes del comité del plantel y demás colectivos que formen parte de la estructura establecida para implementar el programa Aula Escuela Comunidad, con el objetivo de reflejar de la manera más completa y objetiva la situación al interior del plantel y la comunidad. ¿Ok?
Entonces, ya estamos entendiendo que necesitamos describir de dos formas, cuantitativamente y cualitativamente, las características, intereses, necesidades y recursos y problemas de la comunidad escolar y social donde estamos ahí. Ok, ahora para ver esto y cómo determinarlo de forma cualitativa y cuantitativa, necesitamos identificar las características de la comunidad y aquí aparece, dice, ¿cuáles son esas características? Pues la ubicación geográfica, la situación demográfica, la situación económica, la situación sociocultural, la seguridad que hay en el lugar, la participación que hay de todos de toda la comunidad, los recursos y servicios disponibles, el medio ambiente también, cómo están las condiciones del medio ambiente donde estamos, y hasta ahí. Después vamos a ver la otra parte. Esto es lo que vamos nosotros a analizar de forma cuantitativa y cualitativa, ¿ok? Y aquí ya se empiezan a involucrar las matemáticas para revisar esta parte. Entonces, ese es el primer elemento. ¿Qué otra cosa vamos a analizar? Estas son las características de la comunidad. La siguiente parte son las características de la educación. ¿Qué cobertura de la educación básica, media superior y superior hay en la comunidad? ¿Cuáles son el contexto familiar de nuestros estudiantes o en general de la población? Características del colectivo estudiantil, ¿okay? Características del plantel, indicadores educativos del plantel, que aquí incluye el rezago educativo, la deserción escolar, la reprobación y muchos elementos como estos, y los programas o proyectos implementados en la escuela o la localidad para atender alguna necesidad o problemática comunitaria. El siguiente elemento en este análisis es el análisis de la información. Dice aquí, se sugiere utilizar alguna metodología como el FODA. Si alguno de ustedes no conoce el FODA, por favor indíquemelo aquí en los comentarios y hacemos una explicación más completa. O ya debe de haber por ahí alguien que ha subido un poquito de información acerca de este análisis FODA, que consiste en identificar las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas. Árbol de problemas, el diagrama de Ishikawa o cabeza de pescado. También ese, si gustan, podemos abordarlo en algún momento, cómo se utiliza para analizar la información que tenemos y cómo dar solución. Este diagrama Ishikawa se utiliza para los procesos de mejora continua o de gestión de calidad. O algún otro, dice aquí, o alguna otra que resulte de utilidad para realizar el análisis. El análisis deberá considerar la forma en cómo los problemas de la comunidad amenazan o afectan el desempeño del estudiantado y el cumplimiento de las funciones del plantel. Esto será uno de los criterios a ponderar en la selección de la problemática o necesidad de la comunidad. Y ahí empezamos a hacer este análisis o el diagnóstico de la comunidad. Número 4 dice principales problemáticas o necesidades de la comunidad. El diagnóstico deberá sumar las aportaciones del personal directivo. Recuerden, todos los personajes que intervienen en este comité y en el colegiado docente y en el colegiado escolar y en la comunidad. El diagnóstico deberá sumar las aportaciones del personal directivo, administrativo, docente, estudiantado, padres y madres de familia, autoridades locales y demás personas pertenecientes a la comunidad interesadas en la educación de las y los jóvenes, adolescentes y adultos que cursan educación media superior. ¿Ok? Y vienen aquí unas etapas. ¿Cuáles son estas etapas? Y vamos a revisarlas nada más una por una. Uno es la reunión colectiva para escuchar y recuperar información sobre algunas características y necesidades a problemáticas en la comunidad. Seguimos hacia abajo y aquí viene una descripción de esta que no la vamos a abordar en este momento. Pero número 2 dice sistematización y análisis de esa información que hemos recuperado. En la etapa 3, selección del problema o necesidad de la comunidad para desarrollar el proyecto escolar comunitario o los proyectos escolares comunitarios. Y hasta ahí quedamos, perdón. Hasta ahí, estas son las tres etapas. Ya me estaba yendo de largo, pero solamente tenemos estas tres etapas. Ahora, dice aquí, con base en los hallazgos del diagnóstico que hacemos, las y los integrantes del comité del plantel se reunirán para identificar la principal o principales problemas o necesidades presentes en la comunidad. Se sugiere elegir una necesidad o problemática referida por las personas de la comunidad durante la primera reunión y corroborada con datos estadísticos, con el propósito de que sea un tema de conocimiento común o un asunto de interés y relevancia para el colectivo estudiantil y de sus familias.
De esta manera se facilita el involucramiento en el proyecto de manera natural, promoviendo el aprendizaje autónomo. Otro criterio para elegir la problemática o necesidad es que sea susceptible de ser atendida desde la acción del colectivo estudiantil y la comunidad. Pues existirán problemas como el narcotráfico, la pobreza o el calentamiento global que difícilmente podrán atenderse mediante un proyecto escolar. Es recomendable abordar alguna dimensión o causa de un problema mayor. Por ejemplo, vinculado a la pobreza existen problemas como el embarazo adolescente, el abandono y el rezago escolar, la desnutrición, la escasa productividad local, entre otras, que resulten menos complejos de atender. Así que este es lo que tiene que ver con la primera fase, la fase del diagnóstico. Después vemos en la otra la parte del diseño del proyecto escolar comunitario, que vamos a dejarlo para otro video. Vamos a detenernos aquí. Pero quisiera yo que pudiéramos hacer brevemente un resumen de esto que acabamos de hablar. Entonces, una vez que tenemos ya los elementos de las personas que van a participar en esta programa Aula Escuela Comunidad, recuerden, dos personajes de los docentes, dos personajes de entre los alumnos que forman un comité junto con el directivo o los directivos, en el caso de que tengan un subdirector, un personal de apoyo, padres de familia, esto es obligatorio que participen los padres de familia y algunas otras personalidades de la comunidad. Y entonces van a empezar a reunirse para hacer un diagnóstico, el diagnóstico que puede empezar desde el aula, desde la escuela y hacia la comunidad. Este es el asunto. Hacemos un diagnóstico interior sobre cuál es la situación de nuestros alumnos, incluyendo el núcleo familiar, cómo está compuesto, cuáles son las necesidades particulares que tienen nuestros alumnos en la escuela, identificar cuáles son las problemáticas que tenemos de abandono escolar, de delincuencia estudiantil, estas problemáticas que siempre atienden los directores. ¿Ok? Y siguiente vamos a visualizar qué está pasando en nuestra sociedad. Muy importante que no vamos a tratar de solucionar el mundo, como lo menciona en este apartado. No podemos escoger proyectos o tratar de establecer proyectos que quieran modificar cosas que son difícilmente alcanzables por un equipo de trabajo escolar. Pero sí es probable que puedan identificar, bueno, no es probable, es necesario que identifiquen algunas problemáticas en la comunidad alrededor de la escuela, dentro de la escuela o dentro del aula, que puedan abordarse a través de un proyecto. El proyecto que hay que darle seguimiento, por supuesto, hay que recuperar toda esta información cualitativa y cuantitativa y entonces a partir de ahí ya empezamos en la primera parte de definir qué es lo que vamos a hacer. Una vez que establecemos lo que vamos a hacer y que le vamos a empezar a dar movimiento a este programa o a este proyecto, los docentes se encargarán junto con la dirección de verificar cuáles contenidos dentro de la currícula son necesarios que el alumno tenga para poder hacer todo el diagnóstico, el análisis, qué conocimientos debe de tener en las diferentes unidades de aprendizaje para que los pueda ir movilizando en este proyecto escolar comunitario. Pues muchas gracias, gracias por acompañarme, ojalá que puedan seguirme en el otro video, vamos a seguir viendo las otras partes y recuerden que tengo más adelante un ejemplo de cómo se implementa esto y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Muchas gracias, regalen un like por favor, síganme ahí en el canal y compártanlo con algún maestro directivo que necesite saber sobre la implementación de la nueva escuela mexicana en nivel medio superior, en la preparatoria. Muchas gracias y nos vemos en el futuro. Bye bye.